Ya estamos de vuelta, muchas gracias por permanecer por aquí y estamos desde la redacción con Shaddai Olvera. ¿Cómo está Shaddai? Bien, Caro, estoy bien. Qué bueno. Bueno, podría mentir, ¿no? Al respecto sobre eso, ¿no? Porque estamos viviendo como tiempos, ¿no? Muy complicados y muy tensos, todos al pendiente de lo que sucede con la flotilla, ¿no? Así es, pues un tema que continuamos dándole seguimiento, no podemos dejar de hablar de Gaza y pues al pendiente de estas horas tan críticas. ¿Qué nos traes hoy, Shaddai? Bueno, fíjate, hoy en la mañana estaba viendo un video y le hacían preguntas a jóvenes, les enseñaban imágenes y para ver qué tanto sabían del PRI, ¿no? De ese PRI del pasado, de ese PRI de antes de los 2000, ¿no? O incluso desde Peña Nieto, ¿no? Algunos confesaban que sabían del PRI porque su abuelito siempre fue priista, ¿no? O porque recuerdan haberlo visto en la tele, ¿no? O porque en alguna ocasión lo escucharon hablar en su casa, ¿no? Pero me daba curiosidad que hubo una parte que vi que les pusieron una imagen de Colosio, ¿no? Y les preguntaron si sabían quién era, ¿no? Y dicen, sí, una chavita, ¿no? Colosio. Y dice, ay, sí, el que asesinó a los estudiantes del 68, ¿no? Y entonces me di cuenta, no sé si tú te acuerdes, yo me acuerdo que cuando entré a la universidad, una de los primeros películas que vi fue Rojo Amanecer. Sí. Después de ver Rojo Amanecer, como que fue como indagar cada vez más en una especie de formación de memoria histórica de la universidad, de política, ¿no? Las personas que estuvieron implicadas, ¿no? Después curiosidad en la casa. Entonces, por esa razón, ¿no? El día de hoy lo quiero compartir con la audiencia, ¿no? Recordar que el día de mañana se cumplen 11 años del ataque, del asesinato y de la desaparición de 43 normalistas del Isidro Burgos en la localidad de Ayotzinapa, ¿no? Podríamos decir que todo el mundo ya sabemos lo que pasó, ¿no? Pero pues, me gustaría justo no decir, ¿no? Lo que todos decimos, lo que coreamos en las calles, lo que platicamos con amigos, lo que decíamos en las casas, lo que platicábamos en pasillos, ¿no? Que fue el Estado, ¿no? Fue un crimen de Estado, una orden directa de asesinar a cualquier persona que pareciera estudiante, ¿no? Eso era el PRI. Y no un PRI muy lejano, un PRI que estaba a cargo de Enrique Peña Nieto, ¿no? Es un caso que a pesar de que todo el mundo ya sabemos, yo creo que la herida sigue abierta, ¿no? Y es una herida que no debemos cerrar, que no se debe cerrar, que no puede quedar en el olvido, porque a pesar de que es tan reciente, yo creo que muchas veces, mientras van pasando esas cosas, no podemos llegar al punto en donde no sepamos quién fue, ¿no? En el caso del 68, quién estaba arriba, en la cabeza del Estado, en una matanza de estudiantes, ¿no? Y yo no sé si tú te acuerdes, yo me acuerdo ese sentimiento en ese entonces, se sentía como un desamparo de la patria muy grande, muy fuerte. O sea, sí fue realmente un suceso que se sentía, había una melancolía en el aire, ¿no? Muy grande. Entonces me puse a investigar qué había pasado, qué publicaron los periódicos en ese entonces, porque me gustaría retomarlo como si fuera ese primer día que nos enteramos de que habían disparado contra estudiantes, ¿no? Además normalistas, ¿no? Que hay una historia detrás de las escuelas rurales normales que
que sistemáticamente fueron pues cerradas prácticamente, destruidas, desmanteladas, por precisamente ya no ser compatibles con el modelo de desarrollo urbano de priista y neoliberal, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé si podemos ver justamente qué decían los primeros periódicos. Esto, fíjate, el 26, los sucesos ocurrieron en la noche del 26 para la madrugada del 27. Estos son los encabezados precisamente del 26 de septiembre. Ahí veíamos a Tlatlaya, ¿no? Que yo la verdad cuando vi los encabezados dije, ¿Tlatlaya? No me acuerdo, o sea, yo la neta no me acordé. Uh-huh. O sea, no sé si tú te acuerdas, pero, o sea, la verdad es que no me acordaba del caso. Y así con distintas portadas, a ver si vemos estas de la Universal, la que sigue es del Excelsior, ¿no? También que el caso Tlatlaya será transparente, decía Osorio Chong, secretario de Gobernación, ¿no? De Enrique Peña Nieto. De esto me acuerdo más, porque yo me acuerdo que del diálogo en el Instituto Politécnico Nacional que estaban cambiando hasta los planes de estudio, ¿no? La reglamentación, porque me acuerdo que iban muchos estudiantes del Poli a buscar, ahora sí que respaldo de estudiantes incluso de la universidad, ¿no? Uh-huh. Yo estaba en la propia y me acuerdo que hasta fueron a platicar de qué pasaba y después hubo un debate televisado, ¿no? Con los estudiantes y directivos del Poli. Del que sigue era ahí lo mismo de Tlatlaya y después me encontré unos cartones viejos que dije que explican muy bien el caso de por qué yo no me acuerdo de Tlatlaya, ¿no? Uh-huh. O sea, ahí vemos un cartón del Fisgón. No sé si alcanzan a leer el encabezado, porque yo, la verdad, aquí no. Pero... dice, los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas. Voto por Arturo Montiel. Ese es un cartón del Fisgón de la época. El que sigue es otro cartón. Soy víctima de la guerra sucia. Y este cartón de Hernández me parece que resume muy bien por qué hay veces en donde uno ve la prensa de ese tiempo y olvida muchos de los casos, como el de Tlatlaya, que dice lo de Tlatlaya es un caso aislado, por eso va a quedar impune para que esté acompañado de muchos otros casos más, ¿no? O sea, en esa época, la violencia, la guerra contra el narcotráfico, se hacía de forma expedita. Por ejemplo, el caso de Tlatlaya fue en donde fallecieron 20 personas, pero fallecieron siendo asesinadas por el ejército mexicano, en donde se recibieron órdenes directas de fusilarlos en ese momento, en donde estaban, uh-huh. ¿no? O sea, realmente había un ambiente muy, muy pesado, muy lúgubre, ¿no? Uh-huh. Y después, al día siguiente, al 27, domingo 27, ya los encabezados de los periódicos cambian, ¿no? Ya empiezan a hablar precisamente de lo que pasó en Iguala, en Guerrero, y pues revisando las distintas notas de ese día, pues o sea, coincidían todas en que en ese momento la cifra eran 6 personas muertas, 20 heridos, entre los muertos 2 normalistas, un menor de 15 años, una mujer, también un hombre y un desconocido. El desconocido, uh-huh.
que no lo mencionaron, pero después nosotros sabríamos por quién era ese desconocido, que era un normalista al que le mutilan la cara, el rostro. O sea, el nivel de atrocidad fue fuertísimo. También que como si justificaran el abatimiento hacia los estudiantes, decían que pues los normalistas secuestraron 3 camiones para dirigirse a su escuela y que por eso les dispararon. Que después de los enfrentamientos armados, lo calificaban así, enfrentamientos armados, como si los estudiantes portaran las armas, que el ejército y la policía federal y ministerial tomaron el control del resto de Iguala, que los estudiantes tras los disparos abandonaron los vehículos que según habían salido huyendo, ¿no? Dejando las ventanas rotas y algunas prendas ensangrentadas. Y en ese primer momento el procurador de justicia del estado pues sí reconoció que la principal línea de investigación pues bueno era el uso excesivo de la fuerza. Y como sabes, ¿no? El gobernador Ángel Aguirre Rivero pues condenó los hechos y su secretario de gobierno Jesús Martínez Carmelo indicó que ya se atendían a los familiares y lesionados. Que bueno, Ángel Aguirre Rivero pues no sé si recientemente, ¿no? Fue que le mandó un regalo a la presidenta, ¿no? En su reciente gira por Guerrero y que decidió no aceptarlo cuando vio de dónde venía, ¿no? Que después de este caso pues terminó aislado políticamente, ¿no? Pese a que jamás pudieron como concretar evidencia suficiente, ¿no? Optaron como por un aislamiento político, ¿no? En esa tarde del sábado el Ministerio Público tomó hasta 300 declaraciones entre estudiantes. Recordemos que también iba aquel equipo de fútbol de los avispones, ¿no? Y también tomaron testimonio de la policía municipal. Y entre las notas que se destacan fue precisamente una nota de la jornada. No sé si podemos ver precisamente esta nota de la jornada, porque es un ejemplo de una... O sea, me gustaría resaltarlo porque es un ejemplo de una nota periodística pues vista desde un periodismo con detalles, con la capacidad de escucha, con la capacidad de habla, con la capacidad de escribir y de escribir todo lo que se dijo y lo que sucedió en ese momento, pero por parte de los estudiantes, ¿no? Uh-huh. Que no sé, dice: policías balean a normalistas de Ayotzinapa en Iguala. Y la verdad es que me gustaría leerlo. A ver si podemos bajar. Por cierto, Sergio Ocampo Arista, uh-huh, fue el que también acaban de golpear a un trabajador de comunicación social en Guerrero, precisamente, que al final lo despidieron, ¿no? Al que golpeó a Sergio Ocampo, y que le dejaron un pómulo morado, ¿no? Que él intentaba salir ya al terminar la conferencia de la presidenta, y que les negaron pues la salida, y terminó eso en forcejeos y golpeando al compañero Sergio Ocampo. Ahí está, con una
ya trayectoria de, no sé, más de 20 años, ¿no? Dice, los ataques armados que policías municipales y presuntos pistoleros emprendieron la noche del viernes contra alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa dejó 5 muertos, 25 heridos, 1 con muerte cerebral y otros 4 de gravedad y 25 desaparecidos, reportaron los alumnos. La agresión que continuó la madrugada de este sábado fue pareja contra cualquiera que parecía estudiante, tanto que los pistoleros dispararon contra un autobús donde viajaban jugadores del equipo de fútbol Los Avispones de la tercera división profesional sobre la carretera federal Iguala-Chilpancingo. El vehículo se desbarrancó. Los estudiantes habían llegado a Iguala la tarde del viernes en 4 autobuses para colectar fondos económicos y desde las 18 horas botearon por la ciudad donde pretendieron llevarse otros 3 autobuses, lo que al parecer generó la persecución durante más de 2 horas por parte de la Policía Municipal, Estatal y Federal. En conferencia de prensa de este mediodía en la Normal de Ayotzinapa, padres de familia y dirigentes estudiantes denunciaron que fueron ejecutados extrajudicialmente. Los alumnos Daniel Solís Gallardo, oriundo de Zihuatanejo, en el primer ataque ocurrido después de las 20 horas del viernes. Luego sería asesinado Yosivani Guerrero del pueblo de Omeapa, municipio de Tixla, en tanto que a Aldo Gutiérrez Solano, nacido en Ayutla de los Libres, se le dictaminó muerte cerebral. De los 25 estudiantes heridos, 5 son por bala, incluido Gutiérrez Solano, y otros 25 se encuentran desaparecidos y en un número igual de detenidos. La mañana de hoy, cerca de donde fueron ultimados los estudiantes en el periférico de Iguala, esquina con Juan Álvarez, fue localizado el cadáver de un joven que presentaba huellas de tortura y la cara desollada. Se desconoce si era normalista. La Procuraduría General de Justicia del Estado contabiliza a esta víctima mortal como la número 6. Los estudiantes exigieron juicio político y destitución del alcalde José Luis Abarca Velázquez y del gobernador Ángel Aguirre Rivero, así como del cese del secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez. En otro ataque, los pistoleros y policías se fueron contra un camión del equipo de fútbol de Los Avispones en la carretera Iguala-Acapulco. El vehículo de la empresa Castro Tours se desbarrancó y en él fallecieron el chofer Víctor Manuel Hugo Ortiz y el futbolista David José García Evangelista, de 14 años de edad. Un taxista que pasaba por ahí resultó herido y su pasajera Blanca Montiel Sánchez murió. 4 tienen lesiones menores. Casi al mismo tiempo, una comitiva del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres fue atacada a balazos a saldo de 2 personas heridas, entre ellas su dirigente Alfredo Ramírez García, quien luego fue operado para extraerle una bala de un hombro. El señor José María Memije Rodríguez llegó hasta ese punto cerca del poblado de Santa Teresa. Vengo a buscar a mi hijo, pero me dicen que se lo llevaron al Ministerio Público de Iguala, dijo angustiado a un lado del camión Castro Tours, en el que viajaba su muchacho con los demás jugadores, que yace en la barranca con los ventanales rotos del lado izquierdo. Mi hijo se llama Cristian David Memije Mesa, vino a arbitrar el partido de Los Avispones contra la selección de Iguala, me dijo por teléfono, que estaba herido y que el camión en el que iba fue rafagueado. Desconocemos el motivo, pero sí hago un exhorto a las autoridades de que vean estos actos tan criminales contra los deportistas de Chilpancingo. No es posible esto, nosotros estamos promoviendo el deporte y no se vale que pase esto. Iñaki Blanco Cabrera, titular de la Procuraduría Estatal, acudió a Iguala la madrugada de hoy, pero se negó a hacer declaraciones a los pocos medios que se encontraban en la Fiscalía Regional. Por la tarde, la dependencia anunció que perdieron la vida 6 personas y 17 resultaron lesionadas. El agente del Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes. Resaltó que el esclarecimiento de los hechos, el Ministerio Público encontró la totalidad de los efectivos municipales, aseguró su aseguramiento y unidades vehiculares que tienen asignadas para el desempeño de sus funciones con la finalidad de practicar las respectivas pruebas periciales. Me gustaría saltarme esto del comunicado porque
es la parte oficial, ¿no? También lo del secretario de Salud. O sea, creo que lo importante de esta nota es precisamente cómo el acercamiento en el trabajo periodístico fue humano, ¿no? Uh-huh. Fue directamente a ver qué es lo que decían los estudiantes, qué pasó con los sobrevivientes, qué habían presenciado, ¿no? Después de esto, pues días después, el 7 y el 8 de octubre del 2014, ocurrieron llamadas de alto nivel, ¿no? Que es lo que sabemos hoy en día, con el objetivo de construir lo que se llamó la verdad histórica, ¿no? Y hay una lista en donde se dice quién estaba presente dentro de esta reunión para construir una verdad histórica, que era el presidente de la República en ese momento, Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el de Defensa Salvador Cienfuegos Cepeda, el de Marina Vidal Francisco Soberón Sanz, el Procurador General de la República Jesús Murillo Caram, el jefe de la Oficina Presidencial Aurelio Nuño Mayer, el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional CISEN, hoy Centro de Inteligencia, y el mismo Tomás Herón Lucio, jefe de la Agencia de Investigación Criminal, que por cierto, hoy en conferencia de prensa le preguntaron a la presidenta si se seguía insistiendo en la extradición de Tomás Herón. No sé si detenerme justamente a detallar en qué momento está Tomás Herón. Tomás Herón vive en Tel Aviv, en Israel, ¿no? Ahora se sabe que creo que es un dueño de un restaurante. Y Alejandro Encinas, en algún momento, cuando se crea la Comisión de la Verdad en 2018, ya con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, fue hasta Tel Aviv a visitar a Herón y a proponerle, ¿no?, una negociación como testigo protegido a cambio de que revelaran dónde estaban los cuerpos de los 43 normalistas. Pues se negó, ¿no? Y le dejó un cuestionario para contestar, ¿no? Y en el diseño del cuestionario se pudo corroborar que el caso de la verdad histórica, pues sí fue cierta, ¿no? O sea, el reunirse todos para construir una verdad en donde se decía que la policía municipal había entregado los cuerpos de los estudiantes a Guerreros Unidos, a presuntos miembros del cártel de los Guerreros Unidos, y que ellos habían envuelto a los estudiantes en bolsas de plástico y les habían prendido fuego y después lanzarlos al río ahí de Cocula, ¿no? Cuando él se da cuenta y lo empieza a calificar como pues colaborador y el arquitecto también de la verdad histórica, él tramita un amparo para que precisamente Alejandro Encinas deje de nombrarlo, y por eso después, yo no sé si te acuerdas que hasta entonces Alejandro Encinas, cada vez que daba un informe, decía el innombrable, ¿no? Porque ya tenía prohibido hablar de Tomás Herón, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, después de que se genera esta verdad histórica, el 26 de septiembre, sale el Procurador de Justicia de la República, Murillo Caram, a dar informe de lo sucedido, ¿no? En ese momento supuestamente ya habían detenido a 3 personas,
ahorita pasamos el video de precisamente de cómo sale Murillo Karam a dar testimonio a informar sobre esta verdad histórica que muchos lo recordamos por una frase célebre que dijo ese día, ¿no? Uh-huh. En donde él se detiene y dice, ya me cansé, uh-huh. ¿no? Que después quiso como arreglarlo diciendo, bueno, no era como en ofensa, ¿no? Sino que te llevaba no sé cuántas horas sin dormir, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que la lectura corporal de los gestos, el tono de voz, te dice otra cosa, ¿no? Claro. No sé si podamos verlo, ¿sí? Se determina la intervención de delincuencia organizada. Tenemos una Muchas gracias. Última. Ya me cansé. Muchas gracias. Hemos agotado todas nuestras preguntas. ¿Una más? Una. Omar Sebastián, Crónica. Buenas tardes, procurador. Los familiares después de esta reunión le comentaron si van a tomar algunas acciones, qué van a hacer, puesto que pues su situación ya es desesperada. Estuve platicando largamente con ellos, les repito, en una reunión triste, pero respetuosa. Es obvio, es natural. Yo puede ser que reaccionaría también con una enorme incredulidad. Si usted recuerda los últimos casos en que se han identificado este tipo de cadáveres, la actitud de los familiares siempre es de rechazo, de entrada. Se niegan a aceptar esa posibilidad. Y es normal, puede ser que yo haría lo mismo, y le aseguro que usted también. No me sorprende. Quiero decirle que no puedo decir absolutamente nada de los familiares que pueda producirme molestia o irritación, porque yo en su lugar no sé qué haría. Con esta verdad histórica, el grupo interdisciplinario de expertas y expertos independientes, que también estuvo colaborando con las investigaciones, recabando información, se dice que con la construcción de esta verdad histórica se entorpeció muchísimo la investigación, cayendo entre contradicciones en lugares que a lo mejor no eran los precisos, nombres de personas que no eran y que terminaban dando declaraciones después de que los torturaban. Y cuando se retiran, una de las cuestiones que dijeron es que si el ejército no abre los archivos, lo que pasó esa noche en Iguala, no se va a saber. Uh-huh. Ahí hay información importante, ¿no? Que se tiene que saber. Entonces, bueno, eso fue, digamos, como si viviéramos esos primeros días, ¿no? O sea, sí hubo detenidos en un primer momento, que era precisamente el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, que fue detenido en noviembre de 2014, aunque en junio de este año precisamente fue absuelto de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ¿no? Sin embargo, pues continúa preso por otras pues cuestiones, ¿no? Desde asesinatos hacia activistas, secuestro. De hecho, el secuestro tiene una sentencia de 90 años por el secuestro de 6 integrantes del movimiento campesino unido de Unidad Popular y el homicidio de 3 personas más, ¿no? Del mismo movimiento. Un movimiento que también desde hace muchos años pues sí sufre un acoso, ¿no? Y perseguimientos. O sea, de que a lo mejor no sé si lo veamos mucho en las notas nacionales, pero también hace poco acaban de asesinar a uno de sus integrantes. Uh-huh. También está detenida su esposa, María de los Ángeles Pineda, que pues su familia está ligada al cártel de los Beltrán Leiva, ¿no? Del alcalde de Iguala podemos decir que precisamente también estaba ligado con el grupo delincuencial de Guerreros Unidos, ¿no?
Ya después, en 2018, cuando se crea la comisión para la verdad del caso Ayotzinapa, y se hace una revisión exhaustiva de todo lo que se ha investigado hasta el momento, el 30 de junio del 2020 ya el fiscal general de la República, el actual Alejandro Gertz Manero, pues al final de dar un informe de todas las revisiones y de mencionar las extradiciones de muchos de los implicados, termina diciendo: esto pone fin de la verdad histórica, derrumbándola por completo y reabriendo como nuevas líneas de investigaciones de lo que sucedió el 26 de septiembre, ¿no? Claro. Del 2014. A la fecha, el 20 de agosto del 2022, José Murillo Caron fue acusado de delitos de tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia. De Tomás Herón, pues ya dijimos que vive en Tel Aviv. Se sigue preguntando hoy a la presidenta si México sigue insistiendo al gobierno de Israel si se va a cooperar para una extradición. También en 2023 se ordenó la prisión preventiva de 8 militares por desaparición forzada. En enero del 2022, Felipe Flores Velázquez, el secretario de Seguridad Pública de Iguala y primo hermano de Luis Abarca, también fue detenido. Y en 2022, el secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Vázquez Pérez, fue acusado de delincuencia organizada y por sus relaciones con Guerreros Unidos. Cuando ya ves que te comentaba que cuando uno entró a la universidad, una de las primeras películas era Rojo Amanecer, ¿no? Uh-huh. Y yo siento que hay como, no sé, lo he pensado algunas veces, pero no lo puedo afirmar tanto, que después de la pandemia también hubo como un corte ahí de las charlas que se decían en la universidad. Claro, no de mérito, o sea, los estudiantes tienen una fuerza siempre de acción tremenda, ¿no? Uh-huh. Pero se va diluyendo cierta historia. Sí, la memoria. De memoria histórica. Uh-huh. Y hay un documental que a mí me gusta, bueno, no es que me guste, ¿no? Uh-huh. Sino que me parece imprescindible, es Ayotzinapa, el paso de la tortuga, dirigido por Enrique García Mesa y producido por Berta Navarro y Guillermo del Toro. No sé si lo has visto. Uh-huh. Yo cuando lo vi, de verdad que te quedas, o sea, al final te quedas sin palabras por el nivel de atrocidad, el nivel de organización, el nivel de colusión de las personas que ocupan los lugares del Estado, uh-huh, ¿no? Manejado hacia atentar contra los ciudadanos, ¿no? Uh-huh. O sea, es indignante, por ejemplo, ayer en el Congreso de la Unión con sus mantas diciendo narcogobierno, los del PRI, los del PAN, uh-huh, cuando pues, todos sabemos... Sí, sus prácticas. Sus prácticas, ¿no? Eran unos... Es que no sé, es que arrebasa las palabras, o sea, uh-huh, es innombrable, no tiene así como un concepto más allá de, no encuentro así de gángsters, o sea, terminan siendo muy, muy suavecitas para lo que realmente son, ¿no? Uh-huh. Entonces yo les recomiendo ver este documental porque de verdad te deja sin palabras y es como una marca de memoria histórica, ¿no? Claro. Yo creo que aunque no recordemos ciertos detalles, yo creo que en cada mexicano hay una impronta de lo que fue el PRI, ¿no? Uh-huh. De lo que fue el PAN, ¿no? O sea, a pesar de que a veces no recordemos detalles, tenemos ese sentimiento, nacemos con
cambia totalmente la costumbre, ¿no? ¿Te acuerdas que hasta hemos platicado cómo guardas a tus familiares en el teléfono? Uh-huh. Ya no como mamá o como papá, ¿no? Uh-huh. De esa época queda como una impronta en cada mexicano. Sí. Y yo creo que de ahí pues esta necesidad de pues esto traerlo a la memoria, no olvidarlo, ¿no? También la exigencia de del regreso con vida de los 43 desaparecidos, ¿no? Seguir finalmente con esta lucha de los padres, de las madres de los desaparecidos de Ayotzinapa, continuar, como tú bien lo dices, pues sí, no es un tema como cómodo, pues, o que guste de sí mismo el abordarlo. Sin embargo, pues es necesario continuar, ¿no? Ya son 11 años sin justicia, 11 años de este caminar, eso de los familiares, de los padres, de las madres, y pues esto también en la memoria y esto que nos trae sobre medios de comunicación que aún hoy pues siguen siendo cómplices y lo fueron en estos sexenios, ¿no? Empezaste, por ejemplo, también hablando del 68 y esta represión precisamente contra los estudiantes, contra los jóvenes, contra la juventud mexicana y el papel de la prensa que tuvo también en ese momento para ocultarlo, ¿no? Para decir en televisión de ser un día soleado y al final eso, o sea, no olvidar estos intereses mediáticos que siempre han estado de la mano. Y pues eso, yo creo, ya para terminar, que también de pronto es la misma impresión que a mí me da, ¿no? Creo que, y creo que también en nuestra generación nos tocaron algunas cosas, como por ejemplo Ayotzinapa, pero que sí probablemente en otras, no creo que una despolitización tal cual, uh-huh. Pero sí pienso que tal vez el justo no vivir de primera mano como esto, o lo que hablamos en algún momento, ¿no? Cuando las manifestaciones, eso tampoco quiere decir que hoy las cosas estén perfectas y que no haya tampoco, hay un cuestionamiento a las policías o a estos cuerpos policíacos, no solamente aquí en la Ciudad de México, sino en todos los estados. Pero me refiero, por ejemplo, como a un 1 de diciembre, ¿no? Con presos políticos, pues, o sea, con violencia, con agresiones, con desapariciones forzadas, ¿no? Y es algo que a lo mejor, como digo, hay cosas todavía muy criticables, tiene que seguir también el exigir la justicia, el trabajo, aún esta continuación de los 43 normalistas desaparecidos, no dejar de mencionarlo y continuar exigiendo a las autoridades actuales estos trabajos, ¿no? Pero pues también esto, ¿no? El que ahora, pues, en ese sentido, ¿no? Sí hay diferencias, por lo menos también en esta parte de la protesta, y probablemente, pues sí, algunas nuevas protestas pues no estén tan frescas en lo que ocurrió, y pues también, como dices, ¿no? El ver de pronto a un PRI, a un PAN hablando de persecución, de autoritarismo, de represión, a mí se me hace una ofensa para las verdaderas víctimas de represión, o sea, víctimas y familiares de víctimas que perdieron la vida, que perdieron la libertad en estos sexenios, ¿no? Claro. Y hablar sobre esto es grotesco, ridículo. Y hay que por eso precisamente tener bien en claro siempre quiénes son lo que representan este tipo de partidos, ¿no? De dónde venimos, sin que eso, yo creo, pues quite también al final la exigencia de las libertades, de la búsqueda de desaparecidos, ¿no? En el caso también de los normalistas de Ayotzinapa, la no revictimización y la búsqueda también de todas y todos los desaparecidos del país, ¿no? Cargamos una herencia que nos dejaron bastante pesada, bastante fuerte, porque seguimos encontrando desaparecidos, ¿no? Uh-huh. De años pasados, de sexenios pasados, más los que se van sumando, ¿no? Así es. Pues sí. Pues bueno, Shaddai, te agradecemos muchísimo este recuerdo histórico que nos haces. Me gustaría nada más compartir una imagen de las actividades que se van a hacer como en conmemoración. No sé si la tengas a la mano, Román. ¿Sí? Solo terminar de compartir esa imagen. Uh-huh. Ahí se pueden ver de los distintos lugares, fechas y horarios en donde va a haber distintas actividades para conmemorar este lamentoso hecho. Uh-huh. Okay. Y bueno, pues ahí está, varios en Guerrero, Ciudad de México. Bueno, pues Shaddai, te agradecemos muchísimo, muchas gracias, y pues podemos leer estas notas en
En elchamuco.com.mx y estaremos subiendo pues entrevistas de los programas en las redes sociales, X, Facebook, TikTok, Instagram. Todas las redes. Todas las redes. Muchas gracias, Shaddai. Gracias. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.